Cuando tenía 11 años solía caminar a casa desde la escuela. Ese día abrí y cerré la reja como siempre, subí las escaleras y justo cuando estaba a punto de sacar la llave para destrabar la puerta, alguien apareció detrás de mí, una señora mayor pegada a la reja. Hasta el día de hoy no sé si me siguió, si se había estado escondiendo por ahí cerca de mi casa y salió cuando me vio. No había notado a nadie detrás de mí mientras caminaba, pero tampoco estaba prestando tanta atención. Me preguntó si podía ir a recoger manzanas en mi jardín. Puede que suene inofensivo, pero la forma en que apareció me hizo desconfiar al instante. La verdad, le tengo admiración a mi yo de 11 años, porque le dije que iba a preguntarle a mi papá y a volver para decirle. El tema es que no había nadie en casa. Abrí la puerta y la cerré con seguro detrás de mí. Muy rápido, demasiado rápido, vi que se movía el picaporte de la puerta de enfrente. Estaba intentando abrir mi puerta, probablemente pensando que yo no la había cerrado con llave. El tiempo entre que yo entré a la casa y que ella intentara abrir la puerta era tan corto que significa que ni siquiera esperó ni un segundo detrás de la reja. En el momento en que entré, ella ya estaba ahí. Abrió la reja y subió las escaleras. Honestamente, intentar abrir la puerta de alguien en vez de esperar a que esa persona regrese ya de por sí es súper sospechoso. Allí fue cuando se confirmaron todas mis corazonadas. Entré en pánico y me fui a esconder en el sótano. Mientras bajaba, escuché golpes fuertes en la puerta. Estaba temblando. Solo era una señora mayor, pero ¿quién dice que no traía algo o que de verdad era tan vieja? ¿Y si era un disfraz? Me escondí dentro de un sillón en el sótano con las luces apagadas. Después de un rato volví a subir. No había escuchado que se rompiera ningún vidrio ni que forzaran la puerta y mi llave seguía en el seguro, así que no podía haber usado una copia. Me asomé por la ventana y la vi. Estaba a cierta distancia mirando la casa. No me vio. Al final se dio la vuelta y se fue. Me daba miedo volver a casa sola como por 2 meses después de eso. Mis papás nunca entendieron bien qué pasó y siempre le restaban importancia. A veces me pregunto si solamente les incomodaba la idea. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso. A principios de mis 20 solía dar caminatas por el vecindario antes de dormir. Luego de días larguísimos frente a la pantalla, me había dado cuenta de que una caminata rápida alrededor de la cuadra puede hacer maravillas para la calidad del sueño. En general mi vecindario es bastante seguro y hago esa caminata al menos una vez por semana cuando estoy de visita. Esa noche me sentía un poco más temeraria y con energía después de un día bastante estresante, por eso decidí caminar por un parque cerca. La ruta es un recorrido simple en forma de vuelta circular alrededor del parque. La he hecho un montón de veces durante casi 5 años y nunca había pasado nada raro antes de esta noche. La zona no estaba para nada bien iluminada y normalmente yo soy la única persona caminando por ese circuito a esa hora. Yo era la única en la calle y las estrellas se veían hermosas. Pero a la mitad noté algo extraño. Un par de faros se fueron acercando despacio y empezaron a alumbrarme por detrás. Un coche eléctrico sin ningún ruido de motor me iluminó mientras yo caminaba. Se mantuvo a mi ritmo durante un par de minutos. Eso me hizo sentir una incomodidad angustiante. Me alejé más de la calle con la esperanza de que el coche solo estuviera mirando las estrellas y que al final siguiera de largo pasando de mí. Pero ese coche siguió detrás de mí. No cambió su ritmo con el mío y el conductor prendió las luces altas mientras yo me alejaba más de la carretera para asegurar que yo estuviera en su campo de visión. Se quedó detrás de mí unos minutos más hasta que se dio cuenta de que yo no iba a dejar de caminar. Para este punto el tipo aceleró como 15 metros para adelante, justo antes de la curva más cercana del circuito. Pensando que ya estaba fuera de mi campo de visión, vi que de repente se apagaron las luces de su coche. Para alguien que no sabe nada o para quien no conoce esta ruta, fácilmente hubiera parecido que el tipo se había ido. Pero yo sabía que no. Desde donde yo estaba habría visto cómo su coche seguía por el final del recorrido, cómo pasaba sobre los topes y cómo se detenía en el letrero de alto. En cambio, no vi ni escuché nada. Fue como si el coche se desvaneciera en la noche después de frenar de golpe y en silencio. Justo en la parte más oscura del circuito, juro que escuché el sonido de una puerta abrirse y cerrarse, pero no había suficiente luz como para estar segura. Dicho eso, toda esta situación me dejó muy inquieta. De hecho, inquieta se quedaba corto. Sentí escalofríos recorrerme la espalda. Una parte de mí quería caminar todo el circuito, pero me pareció demasiado arriesgado pasar por el lugar donde este tipo raro podría haberse detenido. En realidad estaba esperando una emboscada, me iba a ir mal. Así que mejor hice caso a mi instinto y decidí terminar mi caminata antes de tiempo.
Me metí atravesando un campo, saliéndome de la ruta hasta una calle bien iluminada. Después de caminar un minuto en dirección perpendicular a la original, vi algo aterrador. Alcancé a ver, a la luz de la luna, a un hombre alto caminando hacia mí. En sus manos traía algún tipo de arma. Parecía un hacha o un martillo, pero no podía asegurar cuál era. Pero noté que se movía rápido. Decidí correr hacia la calle bien iluminada que estaba al frente y llegué antes de que se acercara. Desde la calle miré hacia el parque y vi que el hombre se detuvo en el borde. Me miró con una cara totalmente inexpresiva, levantando la cara así se veía clarísimo como un hacha en sus manos. Horrorizada, corrí a una gasolinera cercana, llamé al 911 y di la descripción más detallada que pude sobre la persona y el encuentro. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Lo más aterrador de todo fue que su coche era eléctrico, así que no hizo ningún ruido cuando salió del vehículo corriendo rápidamente, aparte de su error de cerrar la puerta un poquito demasiado fuerte. Si no hubiera hecho caso a mi instinto, no hubiera alcanzado a escuchar el cierre de una puerta de coche, capaz ni estaría escribiendo este post ahorita. Así que mejor no nos volvamos a encontrar, sujeto random con un hacha que decidió seguirme a medianoche en el parque. Esta historia pasó cuando tenía 13 años. Actualmente tengo 20, pero todavía me deja loco. Casi suena tan cliché que no puede ser verdad. Te juro que todo lo que pongo aquí es mi recuerdo directo de lo que pasó esa noche, así que escucha y dime. Estaba caminando a casa de noche después de estar con mis amigos en mi barrio todo el día. Vivía en una zona súper segura, así que no era raro que los adolescentes hicieran eso. Empecé a notar como una camioneta blanca grande que casualmente tomaba muchas de las mismas vueltas que yo. Empecé a sospechar mucho y empecé a probarlos. Me acerqué a una señal de alto. Después de que empezaron a disminuir la velocidad, giré a la derecha. Hicieron un giro de 3 puntos en medio de esa intersección para seguirme. Tomé otro giro a la derecha. Esta vez no solo me siguieron, sino que se detuvieron justo al lado de mí. Aquí es donde se activa el instinto de lucha o huida. Así que mi memoria se siente un poco borrosa, pero te juro que miré por esas ventanas y vi a 2 hombres enmascarados. Me di la vuelta inmediatamente y corrí como un rayo. Me escondí en callejones remotos hasta que me sentí seguro. Llegué a casa esa noche a salvo, pero no procesé esto hasta semanas después. Vale la pena señalar que una casa en el mismo vecindario fue allanada como parte de una operación de trata de personas solo un año después de que sucediera esta historia. Cuando estaba en el kinder, la parada de autobuses que utilizaba era bastante conocida porque era la única en nuestro vecindario y lo había sido por años. Una mañana estaba esperando con mi mamá y antes de ir a la escuela, y un hombre llegó en un carro de policía preguntando si alguna de nosotras podía ayudarlo a encontrar un perro perdido. Siendo joven, confiada e ingenua, inmediatamente me animé y empecé a caminar hacia él, pensando que podía ser de alguna ayuda. Antes de que mi mamá me detuviera rápidamente y con una urgencia que nunca antes había experimentado de ella, le dijo al hombre que no había perros aquí, gracias y que tuviera un buen día. Cuando se fue, noté que su maletero estaba un poco abierto y las puertas traseras estaban desbloqueadas. Cuando se fue, le pregunté a mi mamá por qué no me dejó ayudar al hombre y me dijo que el carro de policía que el hombre conducía no era el estilo de ningún carro de activo en muchos años, y que ningún oficial de policía real le pediría a una niña pequeña y extraña que lo ayudara a encontrar a su perro perdido. No pensé mucho en ese momento, pero mirando hacia atrás siempre me preguntaré qué podría haber pasado si hubiera esperado en la parada de autobuses sola por las mañanas como lo hacían los otros niños. Así que supongo que no policía, mejor no nos veamos.